A 15 minutos del centro histórico de la ciudad de Chihuahua, en las entrañas de la Sierra de Nombre de Dios, se encuentra un maravilloso paisaje natural que ha sido testigo de la historia del estado en diversas etapas. Plagado de hermosas cavernas, se cuenta que fueron utilizadas como escondite por revolucionarios tarahumaras y misioneros franciscanos. Las grutas del Nombre de Dios tienen mucha historia que contar, pues su descubrimiento inicia en el año 1850 en un periodo que se le conoce como la fiebre del oro, donde buscadores de minerales y mineros de menor escala conocidos como campesinos extraían plata de su interior. Inauguradas el 25 de octubre del 2000, las grutas del Nombre de Dios cuentan con 12 cámaras mayores y numerosos pasillos pequeños, angostos y alargados. El trayecto por las grutas tiene una longitud de casi 1,5 kilómetros y una profundidad de 84 metros. La temperatura promedio dentro de las grutas varía entre los 27 y 35 grados centígrados. Pero, ¿qué vestigios esconde esta maravilla natural? Me gustaría que comenzara un poquito con lo que es la formación de las rocas. Las rocas. Ok, mira, las rocas en las que está la Sierra de Nombre de Dios son de dos tipos, vienen siendo rocas ígneas y rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias en las cuales están las grutas vienen siendo calizas. Las calizas son rocas que, no sé si ustedes cuando iban para allá, vieron que había maquinaria del Grupo Cementos de Chihuahua. Esas calizas ellos las aprovechan para producir lo que viene siendo el cemento que utilizamos en nuestras casas. Y en este caso lo que tenemos son calizas. Las calizas se formaron cuando hace unos 160 millones de años Chihuahua estaba cubierta por el océano. La mayor parte de la piedra caliza se forma cuando pequeños fragmentos de roca, coral, conchas y esqueletos de animales marinos caen juntos para formar enormes pilas de sedimentos en el océano. Estos se comprimen y aglomeran a través de miles de años, creando capas a lo largo del tiempo. Pero luego después cambia, se va el mar, empieza a cambiar lo que vienen siendo los márgenes de la tectónica de placas y esas calizas se empiezan a deformar, empiezan a ser apachurradas. ¿Sí? Si ustedes se fijaron a la hora que salían de las grutas, en el estacionamiento, las calizas están extremadamente fracturadas y están extremadamente plegadas, están dobladas. ¿Sí? Después de que ocurrió ese plegamiento, empiezan a cambiar el margen y el margen en lugar de ser compresivo se empieza a hacer tensional. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a hacer como si estuvieran ustedes jalando la cuerda. Entonces cuando tienen ustedes un material que es duro, ¿qué pasa? Se fractura, se quiebra. Entonces lo que pasa es que tenemos nosotros que se forman una especie de escalón, donde tienen ustedes una sierra y tienen ustedes un valle. La sierra viene siendo donde tienen ustedes las cavernas, donde tienen ustedes las grutas. En el valle tienen ustedes donde pasa el río Sacramento y luego después donde está la Junta de los Ríos, donde se hace la ciudad. Entonces, ¿cómo se forma una gruta? Luego de la fractura, el agua a su paso por el suelo penetra profundamente en el sistema de grietas, haciendo contacto con las rocas ígneas, las cuales son producto del magma frío y solidificado. Estas rocas contienen sulfuro, lo cual, al entrar en contacto con el agua, se convierte en ácido, y este disuelve la piedra caliza, lo que tiene como consecuencia la ampliación de las fisuras. Tarde o temprano se producirán hundimientos subterráneos, los cuales se conocen como cavernas. Ustedes saben que generalmente en las porciones altas, en las sierras, llueve más que en los valles. ¿Sí? Nieva más inclusive que en los valles, ¿no? Entonces, esa agua empieza a escurrir, empieza a meterse por las fracturas y empieza a disolver ese carbono que tienes tú en las rocas y se te empieza a hacer un ácido carbónico y eso te lo empieza otra vez a disolver la roca, pero empieza a tener tú un huecote y cuando tienes tú un huecote de repente ¡pum! Sale una gotita y esas gotitas se empiezan de repente a escurrir.
Y puede ser que de repente esas gotitas se te empiecen a cristalizar y te forme lo que es una estalactita, que es el que va para arriba, y una estalagmita que va del piso hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando las mismas, la estalactita y la estalagmita, se juntan? Se juntan y te forman una especie de columna, se le conoce como si fuera una columna. Vas a tener tú que las dos formaciones se unen y te forma como si fuera una especie de tronco, por así decirlo. Muy bien. Las salas que componen el recorrido en las grutas del Nombre de Dios ganaron su nombre gracias a la inspiración que generaron las formaciones rocosas que allí se encuentran. La primera sala es el mirador, que ofrece una gran perspectiva de la primera área. Debajo se tiene el túnel del caracol, el cual es el acceso a esta gruta. La gente que exploraba este lugar bajaba a este pozo y descendía 25 metros para llegar a otra cueva. La forma del águila les indicaba a las personas por dónde seguir en la gruta. Además, se cuenta con la sala conocida como el Salón de la Plata. Esta recibió este nombre porque anteriormente en la parte de arriba había una veta de plata. Sin embargo, esta ya fue explotada y no se cuenta con nada de este metal. Cuando esto no era turístico, tenía uno que arrastrarse y luego das de cuenta bajabas como unos 3 metros, o sea, tirabas hacia el clavado, por así decirlo. Entonces generalmente lo que hacíamos es bajamos con sogas, con cuerdas, ¿no? Entonces al momento en que hicieron eso, ellos empezaban a decir, bueno, vamos a hacerlo turístico, tenemos que hacerlo estilo Carlsbad, tenemos que tener nuestras estas rampitas, vamos a tener nosotros nuestro barandal. Entonces muchas de las obras, inclusive muchas las taparon, las llenaron para que se pudiera hacer lo que viene siendo la rampa. Entonces al momento, haz de cuenta, te digo, tienes un queso gruyère, ¿no? Entonces al momento que tienes un queso gruyère, muchas veces estas burbujas estaban nada más conectadas por un pasillito muy delgadito. Entonces contrataban al ingeniero para hacer en sí el túnel y que fuera más fácil para la gente estar caminando por esas rutas. Más adelante se llega a otra sala que es conocida como el Quijote, la cual cuenta con una formación rocosa que tiene la característica de un perfil. Antes, esta sala era conocida como la ratonera del queso, por la gran cantidad de orificios que hay en la parte del techo. También se encuentran dos salas unidas conocidas como el altar y la cascada, en donde se pueden visualizar varios escurrimientos de calcio en el techo de la gruta, además de figuras como un gran corazón, y en el centro de este se admira la sombra de Cupido. Otra de las salas recibe el nombre del árbol, una de las más amplias de las grutas. Recibe este nombre por una enorme estalagmita, la cual han llamado también como el cono de nieve al revés. Además, se cuenta con una gran cantidad de rocas fracturadas conocidas como bloques. La última sala es la del dinosaurio, en donde se cuenta con una formación rocosa similar a un tiranosaurio rex. Además, se tiene una formación a la que llaman la lava o las cortinas. Existen muchos túneles, cavidades y orificios, los cuales, como pueden conectar a otro lugar en la gruta, también pueden topar a 4 o 5 metros o ser demasiado angostos o muy largos. Sin embargo, ya todo está explorado, y no hay otros lugares que puedan formar parte del atractivo turístico.